Bien, hemos llegado a un límite en nuestros ejercicios donde ya es necesario empezar a organizar nuestros proyectos. ¿A qué se refiere? Bueno, que originalmente todos y cada una de las láminas que se generan en un curso básico inicialmente se dibujan en un mismo color, un mismo tipo de línea, etc. Pero cuando íbamos teniendo un proyecto un poco más complejo, más completo, es importante ya administrarlo, clasificarlo, organizarlo. Y esto se logra mediante capas de información. Por ejemplo, vemos esta es una casa habitación, pero no es muy entendible, de por sí no tienen mucho contacto ustedes ahorita con lo que es una planta de una casa habitación, pero esto es una casa habitación, ¿sí? Donde aquí es un acceso, no cochera, acceso principal, pareciera que es un espacio, sí es un espacio, pero no debe haber nada de aquí. Sala, comedor, recámara, una área de ampliación, baño, otra recámara, la cocina, patio, etcétera. ¿Sí? Podemos ver aquí lo que serían algunas simbologías de lo que serían las ventanas y demás. Pero no te lo ocupamos para precisamente organizar de tal forma que, caray, pero ¿qué es esto? Bueno, les presento aquí a un costado un proyecto un poco más organizado. Si se fijan, viene con colores, vienen algunos tipos de línea y demás, ¿no? Entonces, cuando ya se enfrentan a un proyecto, pues es importante ir clasificando cada uno de los elementos en su correspondiente clasificación, vaya, ¿no? De tal forma que, bueno, cuando lo mandemos llamar, alguno de ellos o querramos seleccionar parte de esos elementos, pues podemos hacerlo fácilmente, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar rápidamente algunos elementos aquí presentes, pues puedo hacerlo mediante selector rápido, ¿sí? Con un filtro, decir quiero que me selecciones todas las líneas, caray, pero qué características tiene, pues todas son blancas, todas son continuas, ¿sí? No hay una posibilidad de seleccionar o discriminar, ¿no? ¿Sale? La otra es que si quisiéramos trabajar, por ejemplo, en este caso, para este ejercicio, las capas se van a encontrar aquí. Tenemos el control de capas o las propiedades de capas, o tenemos aquí el despliegue de las capas que están activas aquí. Este es un ejercicio que alguien hizo y tiene algunas repetidas, ¿no? Pero algunas que ni se necesitan. Por ejemplo, aquí dice árboles, árboles y plantas, cotas, cosas de nivel. Esta es una que se crea en automático en AutoCAD. Los ejes, el mobiliario, muros, pisos, proyecciones de elementos estructurales, como en este caso aquí vemos proyecciones de unas traves, ¿sí? O la losa, lo que serían las puertas, las secciones, textos, ¿sí? De diferentes tipos de textos. Aquí está mal escrito traves, se fijan, ¿sí? Debe ser con B labial. Tenemos aquí las ventanas, ¿sale? Este es un color amarillo, entonces podemos diferenciar que, por ejemplo, los muros, que son los muros de carga, están en color azul, ¿sí? Todo esto que está en azul son muros donde la losa está sentándose y está transmitiendo la carga a la cimentación, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de capas. Esa es la capa muros, la línea de pisos, como está aquí en el área de closet. Acuérdense que hay un cambio de nivel. ¿Sí? Lo que sería aquí ya el mobiliario pues sería parte de la cocina. Las puertas, bueno, aquí no viene ninguna dibujada, pero tenemos lo que son las ventanas. ¿Sí? Entonces, una ventaja es que nosotros aquí, se fijan, tiene un foquito que dice prende, enciende o apaga la capa. Esta lo va a congelar, lo vamos a ir viendo poco a poco, y este bloquea para que no se puedan editar. Entonces, si ahorita, por ejemplo, le decimos apágame la capa de ventanas, vean lo que sucede. En esta sí se va, se apaga, pero en esta se mantiene. ¿Sabes qué? Quiero que apagues esta capa de traves, que bueno, no tiene ningún impacto, no hay nada. Tampoco hay textos, quiero que me apagues todo lo que no esté por ahí. Texto no hay, secciones tampoco, puertas, se fijan aquí hay una línea de puerta, que es lo que la gente llama los quicios, ¿no? El cambio de nivel entre un espacio y otro. Entonces aquí son las puertas, las proyecciones que son astrales,
lo podemos ir quitando. Podemos quitar la línea de piso. Si quitamos la línea, lo que sería el mobiliario. Si quitamos todas estas capas que no se van a ocupar. La capa que queda por default activa, o perdón, con la que se crea el AutoCAD, todos los proyectos, de la capa 0, eso no se puede ni editar, ni quitar, ni mucho menos, se puede ocultar, más no se puede eliminar. ¿Sí? Es como la capa base. Podemos quitarla. ¿Sí? Estamos en la capa ejes. Bueno, me puedo cambiar, decirle quiero estar en la capa muros. ¿Sí? Aquí estoy en la capa muros. Y aquí puedo ocultar la capa ejes. ¿Sí? Que en realidad no tiene nada. Se fijan aquí, todo esto son muros. Todo esto son muros. ¿Sí? Algunas fallas por ahí técnicas de quien dibujó esto. Pero estos todos son muros. Y yo puedo empezar a trabajar solamente en la capa que está activa, que son muros. Entonces yo que aquí hago una línea, pues va a tener esa misma propiedad. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, ahora activo ventanas, porque quiero ver ventanas, y ahora hago líneas, ¿sí? Primero necesito cambiar mis ventanas para poder, se fijan aquí cambia el tipo de color. Todo lo que haga se va a convertir en esa misma capa. De tal manera que si yo oculto ahora la de muros, ¿sí? Me queda la capa correspondiente a la ventana. ¿Sí? La puedo encender nuevamente y ahí está la información. ¿Sale? Entonces, esto es el manejo de las capas. En la manipulación de información ya en capas existentes. En otro video subsecuente veremos cómo crearemos y editar las capas. Entonces aquí esto es visualización, cómo desplegar. Otra manera es que se pueden encender todas las capas. Por ejemplo, dicen, ¿cómo le hago para encender todas? La abreviación de capas es layer. Van a entrar al mismo comando que si abrieran este de aquí. ¿Sí? Pero en esta ocasión vamos a utilizar un comando que se llama layer, ¿sí? De layer, y le vamos a poner on, que significa encender todas las capas. En ese momento me enciende todas las capas que están ahí. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, voy a quitar esta que está por aquí. Bueno, vean cómo no me deja filtrar más una parte, se viene todo, está en la capa 0 todo. Como hasta ahorita hemos dibujado todo en la capa 0. ¿Sí? Pero hay una opción que, por ejemplo, si yo ahorita como estaba, le digo, ¿sabes qué? Todo eso. ¿Sí? Le doy aquí así. Y digo, es que bórrame todo eso. Borrar. Hay que tener mucho cuidado. Aquí en teoría rescató 350 y dije, quité los puros muros. Cuando vengo y enciendo todas las capas. Mi sorpresa es que no hay nada. ¿Por qué? Bueno, porque lo que teníamos nada más era apagado, pero los objetos ahí estaban. ¿Sí? Entonces no están protegidos. Entonces hay una manera de poder manipular la información sin que lo demás se afecte, y esto es mediante el uso. Voy a encenderlas todas. ¿Sí? Mediante el uso del comando freeze, ¿sí? Que sería este de aquí. ¿Sí? Freeze on. So, que significa congelar o descongelar. ¿Sí? Entonces aquí podemos, por ejemplo, congelar ahora las ventanas, como congelar el mobiliario, congelar el piso, ¿sí? Lo que serían las proyecciones, congelar, por ejemplo, las puertas y la capacidad. Y dices que bórrame todos los que es aquí, borrar, y en la torre mi proyecto, ¿no? Pues ahora para descongelar, ¿sí? Se utiliza la THW, que significa let go, que es descongelar, o lo puedo hacer una por una. Aquí están congeladas una por una, puedo ir descongelándolas y se fijan, la información está ahí. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, congelar es proteger mi alimento para que no se descomponga, ¿no? Entonces llevarlo a un lugar seguro para que la información no le pase nada. Ese es el efecto de congelar o descongelar. La otra es que ustedes, por ejemplo, quieren borrar algo de aquí, pues lo van a poder borrar sin problema. Entonces, una manera de que no le pase nada y que todo esté protegido es mediante el uso de este tipo de herramienta, que sería el de proteger.
¿sí? Aquí protejo, por ejemplo, lo que son las ventanas, lo que son las puertas, el piso. Ven cómo cambia de intensidad. Ven el de proyección, esta línea punteada va a cambiar a un tono más tenue, ¿sí? El mobiliario. Entonces, si yo aquí le digo, quiero borrar ese de aquí, pues no selecciona nada porque está protegido. Ahí dice que 47 están en una capa protegida. Por lo tanto, pues no es posible hacerle nada a esos elementos. Bien, esto es el cómo manipular información que están en capas, ¿sí? Vimos el de encender o apagar, congelar o descongelar, y lo cómo podemos proteger. En este momento ya es posible su edición, de tal manera que si yo le digo borrar cualquier elemento, pues es seleccionable, ¿no? Entonces, es la manera en que podemos estar trabajando. En lo que sería el de light on, light off o light throw, light freeze, se encuentran también en esta parte, ¿sí? Aquí está light off, ¿sí? Les va a apagar todas. Por aquí van a tener el de light on, encender todas las capas. Aquí es para congelar todas las capas, o aquí para descongelar todas las capas, para bloquear todas las capas. Por ejemplo, aquí todas las capas que ustedes elijan, le pongo control, ¿sí? Ahí van congelando por la capa que ustedes quieren, y lo que pueden hacer es aquí descongelar lo mismo, ¿no? Eso es lo que pueden ir haciendo. Bien, vamos a ver en esta ocasión cómo crear las capas correspondientes con sus características individuales para poder organizar ya un proyecto como el que tenemos ahí en pantalla. Este es un ejercicio que se llevó a cabo en una clase donde se pretendía nada más enseñar algunas partes de lo más básico de AutoCAD. En esta ocasión vamos a ir aplicando ya muchos de los conocimientos que tenemos. En este caso tenemos ya unas coordenadas que corresponden a este polígono. ¿Sí? Lo vamos a hacer con el comando línea. Primeramente vamos a acercarnos aquí para ver las características. Menciona en que vamos a configurar escala 1 a 500 con el AMB setup. ¿Sí? Vamos a hacer primero eso. Contestamos aquí estas preguntas que no, el factor de escala 500, 0.28 por 0. Ahí tenemos nuestro proyecto. Bueno, en este caso está muy grande todo esto. Vamos a ampliar, vamos a pegar nuevamente esto. ¿Sí? Ya está configurado. Ahora, estas mismas coordenadas las tengo yo ya capturadas en un archivito, ¿sí? De acuerdo con un bloc de notas separado por comas, y solamente aquí voy a poner el comando línea. ¿Sí? Aquí voy a poner las coordenadas, que son las mismas que ya vimos aquí. ¿Sí? Podemos hacer un acercamiento acá y podemos verificar las mismas coordenadas que tenemos en esta parte de la línea de comandos. Esta es la línea, la segunda, ¿sí? Un poquito más grande. Aquí pueden darse cuenta, 36, 51.99, etc. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya esas mismas coordenadas de inicio cuando empezamos con este ejercicio. ¿Sale? Pero lo importante es ahora verificar aquí instrucciones. Genere las capas, las layers necesarios para ubicar los objetos en su layer correspondiente, que son polígono, pozos, tubería, calles, y cada uno con sus propiedades. Donde vamos a ir a leer este plano. Nuestro polígono es esta línea más gruesa, ¿sí? Definida por los vértices 1, 2, 3 y 4. Tenemos lo de las calles, que son los límites de propiedad del lado de enfrente. Tenemos también lo que son los pozos, estos pequeños círculos. Y tenemos lo que sería la tubería, ¿sí? Que es la línea que está segmentada aquí. ¿Sí? Dos segmentos pequeños, uno largo y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Bien, para lograrlo vamos a irnos aquí, Layer Properties, o simplemente vamos a teclear en línea de comandos. Voy a cancelar este Layer, o ponemos el comando corto LA. ¿Sí?
Este es el cuadro que nos permite administrar las capas de información. Aquí tenemos unos botones, son unos iconos. Aquí nada más tenemos la capa 0, como mencioné en alguna ocasión. La capa 0 es con la que es la capa base, que no se puede editar, se puede ocultar y demás, pero no podemos quitarla. Entonces, aquí tenemos un botón que es para crear una capa nueva. O sea, aquí con Alt y N podemos crearla. Estando dentro de este cuadro de diálogo, es para crear una capa en un report, para poder borrar una capa o para poder activar, ¿sí?, una capa. Entonces vamos a crear una capa. Entonces dijimos que la primera capa se llama polígono, con minúscula, polígono o poligonal. Otra capa, ¿sí?, que se llama calle. Otra capa que se llama tubería. Otra capa que se llama pozos. Y posiblemente una que se llame vértices. No viene ahí, pero vamos a poner. ¿Sí van a decir, ¿y eso para qué? Bueno, el polígono, vamos a darle, aquí tenemos varias características. Primero, color, tipo de línea y grosor. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el color. Normalmente la intensidad mayor se le da a aquello que queramos resaltar. Por lo tanto, el polígono va a permanecer en el color blanco, que es el color más luz. Las calles le puedo dar un color diferente. Aparece un cuadro de diálogo, que es este. Son los colores primarios que van desde el 1 hasta el 7. El 9, perdón, todos los demás se mandan llamar con cualquier que elija tiene un nombre, pero de ahí en adelante todos tienen un número, ¿sí? Color 253, color X, 6082, y eso sucesivamente. Entonces aquí vamos a seleccionar un color amarillo para las calles. Para las tuberías voy a seleccionar, por ejemplo, un color, no sé, magenta. ¿Sí? Para los pozos voy a seleccionar, no sé, un color azul. Para los vértices vamos a seleccionar un color verde. ¿Sí? Ahí ya le puse un color. Vamos analizándolo nada más con puro color. Posteriormente vamos a ver las demás características. ¿Qué hice? Bueno, primero hice este polígono. En principio lo voy a tener que borrar, ¿sí?, para que vean. Para poder dibujar tenemos que primero, voy a hacer este cuadro de aquí la capa activa, el acero. Pero si se fijan ahí, ya tengo varias capas. Selecciono polígono. Ahora sí, línea. Pongo aquí las coordenadas y cerramos. Si toco cualquier lado, dice aquí que está en la capa polígono, su color es por capa y su tipo de línea también es por capa. ¿Vale? Bien, ahora necesitamos hacer las calles, el offset de las calles. ¿Sí? Ese offset, vamos a hacer 12 unidades, de este hacia acá, de este hacia acá, de este hacia acá. Voy a dejar una pendiente para ver un caso. Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, que esta capa no es polígono, sino que tiene que ser calles. Vean cómo ya cambió el color. ¿Sí? Ahora dentro del comando offset aparece uno que dice layer. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué quiero dibujar? Estoy en la capa calles. Entonces el offset, cuando quiere indicar que la copia que me cree, me la genere en la capa que está activa. ¿Sí? 2 unidades. Miren, aquí está. Ya me creó la capa, perdón, el objeto en la capa correspondiente que tiene activado en ese momento. Caso contrario, siempre va a mantener la misma característica del objeto original. ¿Sí? Y esto cada que, por ejemplo, aquí está. Layer current, ¿sí? Deben de cambiarlo si quieren que permanezca la misma propiedad. Una vez que tenemos esos elementos, vamos a ponerlo de la tubería. La tubería son a 6 unidades, ¿sí? Pero quiero que permanezca en tubería, pues pongo capa tuberías, offset, 6 unidades de este elemento, 6, vean cómo ya lo va creando en su capa correspondiente, además de que todo lo que yo dibuje aquí está en la misma capa con sus propiedades de color. ¿Vale?
Se fijan, ahí vamos teniendo los elementos. Entonces, si recuerdan del comando fillet con radio 0, puede darme, ¿sí?, la extensión de estas líneas para que se proyecten. ¿Sí? No así las de acá, que vamos a ver el caso de ese particular. Ya que lo tenemos, ¿sí?, y si por ejemplo queremos seguir con las de las calles, tenemos aquí en el offset, por ejemplo, son, creo que es 6 unidades hacia arriba, ¿sí?, para crear los pequeños segmentos de estas mismas, ¿sí?, donde yo voy a estar dibujando de aquí a aquí. Voy a mover la imagen. Este en su capa correspondiente, pero voy a borrar el elemento que ya no me va a servir, al menos en este momento. Voy a borrar. ¿Sí? Aquí está. Estos elementos se van a generar solos, offset 2 unidades. Esto lo damos para acá, este para acá, este para acá, este ahí, y así sucesivamente cada uno de ellos. Y ya tengo casi listo mi proyecto, ¿sí? En el caso de la tubería, si se fijan, está un poco más alargado. Le voy a dar hasta los 6, ¿sí? Son 6, offset 6 unidades. Me falta este. Entonces esto lo vamos a alargar de aquí hasta acá. Que me muestre. ¿Sí? Puedo hacerlo con este, puedo hacerlo, perdón, este para acá, este aquí, y como este. Atendiendo la misma figura que tienen aquí en esto. Entonces, este lo alargamos también. Y este lo alargamos aquí. Entonces, ya estas líneas que me sirvieron como auxiliares las voy a borrar. ¿Sí? Ahora lo que son los pozos. Bueno, aquí me detengo viendo un comando que se llama donut. Donut puede ser círculo, ¿no? Pero este donut es crear una arandela, una rondana, que no es otra cosa más que una figura concéntrica que se conforma por 2 círculos y que va relleno prácticamente. Entonces se fijan en la figura. ¿Sí? Las coordenadas son las intersecciones de las líneas, pero lo puedo hacer ya con lo que tengo. Pudo haber usado estas coordenadas. Entonces, se fijan, tiene un radio exterior de 1.70 y un radio interior, pero un diámetro interior de 1.50. Son los pozos de visita, o lo que son los pozos de drenaje, ¿no?, en las calles. Entonces, ese comando lo llamamos como EDO. Especificamos primero, se fijan, el diámetro interior, que en este caso es 1.50, y el diámetro exterior, que era 1.70. Ahora sí, vamos a las intersecciones. Ponemos uno, ponemos otro, ponemos otro y ponemos el otro. Básicamente casi terminamos, pero se fija la diferencia con respecto a este dibujo y este, es que este tiene un grosor diferente, este tiene un tipo de línea diferente, y es lo que vamos a ver aquí. En control de capas vamos a irnos al de tuberías. Y se fijan, ya el color es diferente, pero aquí dice tipo de línea continua. Vamos a ir aquí, nos abre un cuadro de diálogo. Aquí está. ¿Sí? Nada más tiene cargado uno. Vamos a decirle que dice load. ¿Sí? Me manda todo para otra pantalla. Vamos a seleccionar lo que se llama dash check. Este es del centro.
está. ¿Sí? O el de este que está aquí, o el de Phantom. Ahora es este. Phantom. ¿Sí? Le damos OK. Ustedes fijen, ya está cargado aquí, le damos OK. Y aquí ya cambió. Vean cómo cambió la característica de la línea. Sí, ya le dio un parecido a esto. Ahora bien, tiene un tipo de escala mucho más grande. Para cambiar la apariencia utilizamos un comando que se llama line type. ¿Sí? L-type. Perdón, es line type escala. ¿Sí? Que es la escala de tipo de línea. Entonces en ese momento está en 1. Le podemos poner por ejemplo 0.5. Ven cómo va a ir cambiando la apariencia hasta que nos quede como la apariencia que nosotros queremos, ¿no? Ahí está un poco más parecido, ¿sí? A la que tenemos ahí en pantalla, creo que es como 0.35. Este creo que es 0.25, creo que la más acercada. Y se fijan, la característica es prácticamente ya igual a la que tenemos aquí. Vean el donut, decía una conformación de dos círculos rellenos por ahí con un aro, que sería una especie de arandela o una dona, ¿no? Física. Como su nombre lo dice, son dos círculos concéntricos. Bien, en el caso de del polígono, la calidad de la línea es, como lo mencioné en alguna ocasión en las normas técnicas de dibujo, debe ir cambiando en función de la representación de los elementos. Por ejemplo, aquí, el grosor de la línea podemos cambiarlo. Por ejemplo, los polígonos, muros y demás se ponen en 0.70. ¿Sí? Vean cómo cambia el grosor. Aquí no se nota porque tengo que activar. Hay un icono acá en la parte inferior que dice mostrar o ocultar los grosores de línea. Ahí está apagado, le damos un clic. Y vean, aquí ya tenemos el grosor de las líneas representado. No es que lo tenga, solamente es visual. ¿Sí? No es lo mismo que con el comando polyline le ponga el grosor o el comando rectángulo. Ahí no, aquí simplemente es representativo, es visual. ¿Vale? Entonces, se fijan, aquí ya pude trabajar las capas, cómo cambiar el color, cómo cambiar el tipo de línea y cómo cambiar su grosor. La manipulación de las mismas lo vimos en un comando, en un video anterior. En este caso solamente vimos cómo crear y cómo manipular las características ya ahora de los elementos al interior de la polilínea, de tal manera que, por ejemplo, ahorita voy a cerrar esto. Si yo empiezo a dibujar elementos aquí, se queda en la misma capa que está activa. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo cambiar? Ah, claro, mira, este no debe ser en esta capa. Si fuera del polígono, voy y busco la capa correspondiente, vean que toma las propiedades de este. O la otra es que le puedan heredar propiedades, es decir, hay uno que se llama match properties, como lo que utilizan el de copiar formato en Word, Excel, etc. Funciona exactamente igual. Mira, toca un elemento y ese le va a heredar las propiedades al otro. ¿Sí? Lo mismo este, por ejemplo. Bien, sería todo. Muchas gracias.